Son Gohan. Uf, qué personaje. Poquísimos en la historia del anime han generado tanto debate, ¿verdad? Siempre la misma historia. ¿Es el guerrero con el mayor potencial jamás visto y desperdiciado? ¿O es en realidad el héroe que tuvo el valor de elegir su propio camino? Venga, vamos a desgranar esto a fondo. Es que desde que nace su vida es una contradicción andante, ¿no? Por un lado tiene esa herencia Saiyan, un poder que podría destruir planetas, y con ella la expectativa de todo el mundo de que sea el sucesor de su padre. Pero por otro lado, él solo quiere una vida tranquila, de estudio, de familia, y ese es el conflicto que lo va a definir para siempre. Y claro, esa es la gran pregunta, la que nos ha tenido a todos debatiendo años y años, y es justo la que vamos a intentar responder aquí. Vamos a analizar todo su viaje, no como una simple escalada de poder, sino como lo que realmente es, la búsqueda, a veces agónica, de su propia identidad. Para poder entender al Gohan que vemos de adulto, es que es fundamental volver atrás. Hay que irse al principio, a sus orígenes, a esa guerra interna que libró desde que era un crío asustado con un poder latente que le aterrorizaba hasta él mismo. A ver, lo que mola de esta tabla es cómo resume a la perfección su conflicto. Gohan es literalmente un campo de batalla entre dos mundos. Su parte humana valora la paz, la empatía, la razón, mientras que su sangre Saiyan pide a gritos combate, instinto, poder. Y por eso su poder no nace del deseo de luchar, sino de la necesidad desesperada de proteger a los que quiere. Y aquí, ojo, porque aquí está la clave de todo. A diferencia de su padre o de Vegeta, Gohan no disfruta peleando. Para él, el poder es una respuesta al trauma. Solo se desata cuando ve a su gente sufrir, lo que hace que en su cabeza asocie esa fuerza descomunal con el dolor, con la pérdida. Y esto, claro, lo convierte en un personaje profundamente trágico. Venga, vamos a ver ahora cómo esta conexión tan bestia entre poder y trauma se fue forjando durante su infancia, en esos momentos icónicos que lo definieron y marcaron para el resto de su vida. La ausencia de Goku, que fue tanto física como a veces emocional, dejó un hueco enorme. Y ese hueco lo llenó la persona más inesperada de todas, Piccolo. Es que Piccolo no se limitó a entrenarlo, se convirtió en una figura paterna para él. Entendió la dualidad del niño, su miedo y su poder, de una forma que Goku, con su obsesión por la lucha, pues nunca llegó a comprender del todo. Es que si lo analizas desde un punto de vista psicológico, es alucinante. Piccolo, con todo lo brutal que fue su entrenamiento, se convirtió en el refugio seguro de Gohan. Le dio la confianza para que explorara sus propios límites, sabiendo que, aunque lo dejara solo en mitad de la nada, Piccolo estaría ahí, vigilando, apoyándolo. Un método extremo, sí, pero que le forjó una resiliencia increíble. Y llegamos al momento clave, al punto de no retorno, los juegos de Cell. Aquí Goku, sin entender para nada la psicología de su hijo, lo empuja a una situación para la que Gohan no estaba preparado emocionalmente. La transformación que vemos no es un triunfo de la voluntad, es el resultado de una presión psicológica que era simplemente insoportable. Esta frase lo clava. El Super Saiyan 2 no fue una victoria, fue una pérdida de control, una pérdida del yo. El niño dulce y estudioso que era Gohan fue devorado por una bestia Saiyan, una manifestación de todo el trauma y la rabia que había estado reprimiendo. El momento es épico, claro que sí, pero en el fondo es una tragedia personal para él. Y es que, claro, esa experiencia tan brutal es la que va a marcar todas sus decisiones de adulto. Una lección que mucha gente vio como una traición a su destino, pero que, si lo piensas bien, fue su mayor acto de autoafirmación. Y aquí viene el lío, el momento que dividió al fandom. Gohan básicamente cuelga el traje. El guerrero más poderoso del universo en ese momento elige los libros, una familia, una vida normal. Para muchos fue una decepción total. ¿Cómo es posible que alguien con ese poder le diera la espalda a su responsabilidad? Pues la respuesta es que Gohan, en el fondo, es una crítica al propio género shonen. Su historia rompe el molde del héroe típico. Nos hace preguntarnos, ¿ser el más fuerte es el único valor que importa? ¿La lucha es la única forma de realizarse? Su elección de una vida pacífica no es debilidad, es una declaración radical de que hay otras formas de ser fuerte y valioso. Y ojo, que la propia historia nos lo dice. Esto es canon. Gohan no es que rechace su poder, rechaza depender de su herencia más violenta, de la rabia. Quiere evolucionar, pero en sus propios términos, como un humano que también sabe luchar, no como un Saiyan que a duras penas consigue ser humano. Pero claro, ya se sabe, la vida tranquila de un héroe de Dragon Ball, pues dura poco. Años después, su paz se ve amenazada otra vez, y eso lo obliga a enfrentarse a esa parte de sí mismo que tanto había intentado suprimir. Pero esta vez las reglas las pone él. Y el detonante, como no podía ser de otra manera, es su familia. La amenaza a su hija Pan, y sobre todo, ver cómo, aparentemente, matan a Piccolo, que es su verdadero padre en muchos sentidos, desatan de nuevo su poder.
Pero esta vez, la rabia no es la de un niño asustado, es la furia de un padre y protector que tiene el control. Y el resultado de todo esto es la forma que conocemos como Gohan Bestia. El nombre, que se lo pone Piccolo, es perfecto. No es un regreso al Super Saiyajin 2, no es una regresión. Es la liberación, por fin controlada, de esa bestia interior que tanto le aterrorizaba de niño. Es que esto es, vamos, la culminación perfecta de su arco de personaje. Ya no es el erudito superado por el guerrero, ni el guerrero que reprime al erudito. Es la fusión total de ambos. Es la mente, la inteligencia y la estrategia de su lado humano dirigiendo el poder salvaje y abrumador de su herencia Saiyan. Y el remate final. El remate es pura poesía. No derrota al enemigo con la técnica de su padre biológico, el Kamehameha. Lo hace con el Makanko-Sappo. La técnica de Piccolo es un tributo, un reconocimiento al mentor que de verdad lo formó y lo entendió. Es, en un solo gesto, la aceptación de toda su historia. Así que, si volvemos a la pregunta del principio, ¿potencial desperdiciado? Para nada. La historia de Gohan no trata de lo que podría haber sido. Trata de la victoria que supone definir quién eres, en lugar de dejar que otros lo hagan por ti. Alcanzó su máximo potencial, sí, pero no como guerrero, sino como persona completa. Al final, el legado de Gohan nos deja con esa pregunta en el aire, ¿no? Su viaje nos obliga a replantearnos qué significa el éxito, qué es la fuerza de verdad, y nos demuestra que a veces el mayor acto de heroísmo es simplemente ser fiel a uno mismo.